Buen día, querido público, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a este foro conversacional EthicsCom, en donde discutimos diversos temas relacionados con la ética y la comunicación. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, contento de estar nuevamente contigo en este foro, conversando sobre temas interesantes. El Ajá. día de hoy, vamos a hablar en un tema que creo que de cierta manera te va a quedar ¿cómo se le dice? Como perla, como anillo al dedo, así, que es la ética en el periodismo. ¿Cómo quieres empezar sobre ese tema? Bueno, esta semana se celebra en Venezuela el Día del Periodista. Yo en Ah, eso soy como, no sé, yo creo que no creo en el Día de la Mujer ni en el Día del Niño, porque yo creo que todos los días hay que respetar a la mujer, hay que respetar al niño, hay que respetar al hombre, hay que respetar a todo el mundo. Yo en eso sí prefiero celebrar la vida, que es distinto, y celebrar las acciones a tener que recordarle a la gente cómo tratar bien a otro ser humano, por ejemplo. Igual que el periodismo, ¿no? Bueno, ahorita el Día del Médico y tal, es reconociendo la labor, van a decir, pero bueno, se está reconociendo, bueno, pero hay que reconocerlo todo el tiempo al final, ¿no? de acuerdo. Pero tú sabes que cuando yo estaba en la universidad, a mí me marcó una profesora de redacción en el segundo año de la carrera, porque yo amo escribir, desde chiquitica escribía, y, y yo le decía que yo quería ser reportera. Entonces, yo digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer para escribir mejor? Y me dijo, léete a Oriana Falachi. Oriana Falachi es una de las periodistas más importantes que ha existido en los últimos tiempos. Y recuerdo una frase en un libro, que no recuerdo cuál era el libro, pero que ella decía que el periodista es aquel que ve lo que nadie ve y que dice lo que todo el mundo sabe, pero tiene miedo de decir. Oh, wow. Eh, y realmente es una frase muy categórica, porque al final, bueno, entramos en conflictos porque a veces la gente descalifica al periodista porque dice que da su opinión y que no son serios y que no, y yo sí he ejercido el periodismo bajo la óptica de lo que es un periodista, que es investigar, ese es el trabajo, porque a veces dicen, no, porque es que el periodista es chismoso, no, la persona es chismosa porque es chismosa, y puede Ujú. ser periodista, ingeniero, abogado, lo que le dé la gana. El periodista serio y el profesional serio de cualquier índole investiga, ¿verdad?, sobre el proceso y pone las cosas sobre la mesa. Ese es el trabajo que hace un periodista igualmente. Ahora, lo que yo opine del político, lo que yo opine de X situación, mi opinión tiene que estar al margen de lo que es ese trabajo. Es decir, yo no soy quien. A veces pasa, por ejemplo, el tema de asesinatos. Yo tengo que ser muy firme para decir, para eso está un abogado, para eso está un juzgado, para eso está un juez. ¿Sabes? Porque hay otros parámetros, no apreciaciones personales, aunque se haya cometido un delito o haya pasado una acción nefasta. Entonces, hay cosas que uno tiene que asumirlas responsablemente. Y la opinión es algo que a veces destruye y no construye. Ese es mi punto Sí. de vista. No, increíble y creo que le das al punto, ¿no? Al menos en mi opinión personal, yo le tengo mucho respeto a los periodistas. Tú sabes que en México el periodismo es algo delicado. Últimamente han existido muchísimas muertes, ¿no? O sea, asesinatos a periodistas por lo que dices tú, porque dijeron la verdad, porque dijeron algo que a lo mejor no debieron de haber dicho porque perjudicaba, o sea, grupos de poder o grupos de delincuencia organizada y que de cierta manera pues lo que están haciendo ellos es ejerciendo su profesión. Y digo, bien lo mencionabas tú, ¿no? Hay de periodistas a periodistas y tú sabes quiénes son los que le dan el buen renombre a la profesión y quienes no le dan el buen renombre a la profesión conforme vas conociendo a la gente. ¿Qué te puedo decir yo en el sentido de la profesión del abogado? O sea, hay muy buenos abogados, pero también hay abogados que se la pasan viéndole la cara a la gente y que pues, al final de cuentas se aprovechan de ellos y que le dan ese mal renombre, ¿no? A la profesión. Yo creo que en todas las profesiones lo existen. Eh,
pero el periodismo, de cierta manera, yo le atribuyo un poder especial por encima de otras profesiones, porque todo lo que tenga que ver que esté al aire, es decir, que tenga esa exposición a masas, que tenga esa exposición a una audiencia mucho mayor que otras profesiones, hace que la gente se identifique, los crea, los odie de cierta manera, ¿no? Al igual como, no lo quiero asimilar a actores o famosos o cantantes, etcétera, pero tienen una voz pública y esa voz pública por el simple hecho de multiplicarse en diferentes oídos le da un poder increíble y ese poder hay que cuidarse, hay cómo lo ejercitas. No, y además tú lo acabas de decir, el micrófono es un poder, el publicar un tema es un poder, que a veces otras profesiones pretenden usar para tener poder. Yo recuerdo un caso que tuve de un cliente, no voy a decir de qué se trata porque no puedo develar, no lo quiero hacer tampoco, pero tuvimos una situación porque el cliente tuvo un conflicto, ¿ok? Con uno de sus productos. Y llegó el abogado en plena junta directiva a darme una orden para decir que mañana yo tenía que montar una rueda de prensa porque él iba a salir a hablar. Y yo le dije, usted no decide, discúlpeme. Usted decide en los tribunales, pero este problema no tiene rostro. Usted no va a salir a hablar sobre el problema. Pero el otro abogado está saliendo, ese es el otro abogado, pero usted no va a salir porque aquí hay muchas incongruencias que no corresponden al cliente y yo no voy a generar una polémica pública. Cuando el juez saque la medida, nosotros vamos a responder por escrito públicamente cuál es la posición de la empresa. Bueno, el hombre se puso furioso, Claro. terminamos la reunión y me mandaron a decir que no podía asistir más a la junta directiva mientras estuviera el abogado porque él dijo que o él o yo, o sea, una Wow. barbaridad. Y me tuvieron al margen una semana y me volvieron a llamar. Y me dijeron que ellos consideraban que lo que yo había dicho era la posición correcta, a pesar de que él estaba molesto. A uno de los directivos lo llamaron al Congreso, imagínate el problema que era a nivel nacional, para que explicara lo que estaba ocurriendo y yo públicamente en la junta directiva expliqué cómo eran los pasos, qué preguntas le podían hacer, le dije que tuviera mucho cuidado, que lo podían grabar y que eso puede ser usado en su contra, que todo lo que dijera pues evidentemente fuera concreto y sustentado. Y el hombre empezaba a decir, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Porque Entonces yo le volví a decir, pero discúlpeme, o sea, encárguese usted de su proceso, a mí me están llamando para dar mi punto de vista como asesora comunicacional de las cosas que pueden suceder. Y efectivamente, a la persona de la empresa le dieron todas las preguntas, pues hicimos un cuestionario, hicimos el trabajo y eso sucedió. A la semana hubo el dictamen y se hizo el trabajo por escrito y me causó mucha gracia porque lo único que hice fue hacer cambios de redacción, porque yo no puedo cambiar los términos legales, pero la redacción estaba fatal y hasta con errores ortográficos. Y entonces el hijo del dueño me dio una risa porque estaba fuera del país y me agarra telefónicamente y me dice, gracias, una pregunta, ¿tú cambiaste la redacción porque tenía errores ortográficos? Y yo, tú sabes, trágame tierra, porque claro, yo no podía ponerme a discutir con él y yo le dije, bueno, es que realmente quería mejorar un poco la redacción, pero, o sea, él de alguna manera, tú sabes, le dio durísimo porque al final es el protagonismo, entonces a veces no es el periodista, a veces es el otro que quiere aprovecharse de esa situación. Y yo creo que uno tiene que respetar el oficio en que uno se encuentra. Una vez el presidente de RCTV me dijo una frase bellísima, nos encontrábamos siempre en la mañana muy temprano en maquillaje, cuando uno tenía que arreglarse antes de salir, de peinarse, etc. Sí, y él me dijo una frase que me encantó y me dijo, Selena, la reputación es lo único que tú tienes. Claro. Porque pudiste haber hecho 30 años un trabajo y ese día te equivocaste y ya se acabó todo. Entonces, el trabajo de periodista es una cosa muy delicada como de otras profesiones igual, pues una mala praxis de un médico, un abogado, pues que evidentemente hizo perder, pues, qué sé yo,
Sí, un caso, un juicio. Exacto, cuando tenía todas las de ganar, sin importar las consecuencias. Pero al final creo que volvemos al proceso ético, lo hemos hablado en muchos foros, eso forma parte de tu esencia. Uno se puede equivocar y eso uno lo ve a la vista, cuando hay una equivocación por ignorancia que por decisión. Son dos cosas distintas. Cuando uno investiga, uno se da cuenta, mira, se equivocó porque no estaba al tanto del proceso. Y otra muy distinta es que tú rompas la ética porque, bueno, porque preferiste irte por un lado oportunista, que te la creíste de más vivo, o por el ego, porque el ego también a veces juega un papel fundamental sobre eso. Y también yo creo que el periodista tiene que poner cada cosa en su lugar. Es decir, cuando a veces estamos en un proceso de una campaña presidencial que evidentemente toda la atención está en el tema político, los medios tienen que ser ecuánimes. A mí me ha pasado en algunos momentos que se ha querido poner la balanza en un lado o en el otro y yo ahí digo, no me gusta ninguno de los dos. Es decir, yo no tengo por qué aprovecharme ni de un lado ni de otro. Yo tengo que hacer mi trabajo, yo lo planteo y que sea la audiencia la que tome la decisión. Sí, déjame rescato nada más un par de, perdón, un par de comentarios sobre la experiencia que tuviste tú con el comité ejecutivo y el abogado, ¿no? Y déjame le digo al público que no tienen la menor idea de la cantidad de ejecutivos, directores o cabezas de departamentos que pertenecen a comités ejecutivos que tienen una mentalidad muy inmadura, que tienen una mentalidad muy niña, como tal cual lo está describiendo Gracia ahorita, en donde dicen, oye, me contradijo o no me apoyó en mi posición y voy con el presidente de la compañía y digo, ¿es ella o soy yo? Creo que de cierta manera se necesita más madurez sobre ese tipo, sobre todo sobre ese tipo de posiciones, y se necesita más trabajo en equipo y más comunicación y confianza para no recaer en ese tipo de dichos. Creo que de cierta manera habla mucho el ejemplo que dices tú sobre la personalidad y la madurez de esta persona en ese momento. Quizá las circunstancias no le favorecieron, pero se da más de lo que uno en algún momento quisiera, ¿no? Por decirlo así, al menos en mi experiencia también me ha tocado ese tipo de personas, ¿no? Y es más, cuando estás en una posición de liderazgo también, ya sea en tu equipo o en jerarquía, tú contratas a los especialistas, como en este caso a los periodistas, para que te digan qué hacer. No los contratas para tú decirles qué hacer a ellos. O sea, al final de cuentas, ustedes son los periodistas. Ustedes son los que manejan pues la reputación de la empresa y el cómo se tienen que decir las cosas. Entonces vale la pena escucharlos de cierta manera. Y yo nada más concluyo felicitando en Venezuela a todos los periodistas, que pasen un excelente día, y a todos los periodistas del mundo tienen mis respetos. Bueno, yo también tengo mi respeto con usted, que es un profesional de mucha altura. Lo hablábamos en estos días fuera del foro. Qué placer y qué alegría cada vez que venimos al foro. Les voy a decir algo, nosotros decidimos no hacer ningún guión. Todo lo que ustedes ven lo hablamos en el momento, porque creemos que tiene que ser más auténtico, menos engolado, más suelto, y además nos van viniendo ideas que no teníamos ni siquiera cuando estábamos hablando fuera del foro. Así que agradezco enormemente esta oportunidad que tú me brindas de ser tu partner y de este aprendizaje que no solamente tratamos de brindarle a nuestra audiencia, sino también lo que yo aprendo de ti. Ya el tiempo. Saludos a todos, gracias. Gracias a ti y gracias a todos.